Amados, Dios les bendiga grandemente en este ayuno. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo le invito a que usted me ayude hoy a leer la Biblia, pero quiero que se ubique a la altura del capítulo 6 del libro de Efesios. Capítulo 6 del libro de Efesios. Y vamos a mirar el versículo 10, 11 y 12. Antes del versículo 10 aparece una frase o un título, y es la armadura de Dios. ¿Ya están ubicados? ¿Están ubicados? Gloria a Dios. Capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. No vamos a estudiar la armadura de Dios. Vamos a estudiar esos tres versículos bajo el título Dios enseñándonos a ser fuertes. ¿Cómo es el título? Dios enseñándonos a ser fuertes. Entonces, vamos a leer esos tres versículos. Capítulo 6, versículos 10, 11 y 12 del libro de Efesios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Allí se nos habla entonces el apóstol Pablo de la lucha permanente que tenemos nosotros como cristianos. Amén. Esos tres versículos nos habla de que tenemos una batalla y nos da la introducción a la armadura de Dios y dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ir a pelear, usted sabe que un soldado enfermo no está en condiciones de pelear. Un soldado sin fuerza es fácil presa del enemigo. Un soldado que no esté fortalecido no pelea bien la batalla. En esta parte, precisamente en los versículos del 10 al 12 del capítulo 6, el Señor nos enseña cómo ser fuerte en Él. Cómo ser fuerte en Él. Y eso es lo que la Biblia en esta parte a través del apóstol Pablo nos motiva, a que seamos fuertes ¿en qué? En el Señor. Y antes de luchar, estos versículos muestran tres maneras de estar preparados para la batalla. Nuestra vida espiritual constantemente es una guerra, ¿sí o no? Y estos versículos nos hablan inicialmente de cómo ser fuertes en el Señor, y hay tres maneras para hacerlo. El primero, yo quiero que alguien vaya buscándome Nehemías capítulo 8 verso 10, María. Nehemías 8:10. Mire que el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera manera para estar preparado para la guerra espiritual de nuestra vida constante es fortalecidos en el Señor. Y ustedes se harán una pregunta: ¿cómo hago para ser fortalecido en el Señor? ¿Cómo puedo hacer para ser fortalecido en el Señor? Nehemías 8:10, ¿qué dice, María? Nehemías 8:10. Luego les dijo: Id
Id, comed grosuras comed grosura y bebed vino dulce, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Está dándose cuenta allí? Al final el profeta Nehemías da la clave, y es que podemos ser fortalecidos en el Señor a través de su gozo. Nadie quiere pelear, nadie quiere tener problemas. O usted, cuando va caminando, se busca los problemas. Nosotros como cristianos tratamos de evitar los problemas, pero en la guerra espiritual siempre el diablo está buscando a quien devorar y a quien hacerle daño. Y a veces las circunstancias vienen, los problemas vienen, las dificultades vienen, y que Dios lo permite a veces, para ver cómo nosotros somos delante de las circunstancias, cómo nos fortalecemos en el Señor a través del gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Un ejemplo de gozo en medio de la tristeza y el dolor es el mismo Señor Jesús. Recuerde que Él fue golpeado, vituperado, escupido. Y dice la palabra que todo lo hizo con amor. ¿Sí ve? Y al final vio precisamente el gozo al ver tantas almas que se salvan por ese sacrificio maravilloso. Amén. Ahora, una de las fuentes para fortalecernos en el Señor es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor se manifiesta precisamente no solo en cántico. Ahora, cuando comenzamos al ayuno, tuvimos un buen tiempo alabando y adorando al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades. Cuando el apóstol estaba preso, o los apóstoles estaban presos, dice la Biblia que cantaban himnos, ¿sí o no? Y aquella cárcel se estremeció. A pesar de que estaban presos allá, ¿qué? Alababan al Señor. Por eso podemos decir que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. ¿Sí? Y Nehemías nos invita a eso precisamente. A que nosotros manifestemos el gozo del Señor. Y otra manera puede ser a través de lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 4:20. Alguien vaya buscando Romanos 4:20. Y allí el apóstol Pablo nos enseña que una forma de fortalecernos en el Señor es glorificando a Dios. Abraham precisamente se fortaleció dando gloria a Dios. Romanos 4, versículo 20, ¿qué dice María? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Imagínense ustedes a un hombre que le había dicho Dios que su generación sería como ¿qué? Como las arenas del mar, innumerable, y tenía un solo hijo, y Dios le dice que vaya y lo sacrifique, que se lo entregue, y él obedece, mi amado. Pero ¿cuál fue la fortaleza de Abraham? Que a pesar de eso glorificó ¿a qué? A Dios. Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. No dudó de la promesa del Señor, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Todas las mañanas, todo el tiempo en que usted, antes de hacer cualquier cosa, glorifique a Dios por ese día nuevo. Glorifique a Dios por el empleo, glorifique a Dios por la condición en que está, glorifique a Dios por todo y fortalezcase en el Señor de esa forma. Amén. Abraham no dudó de la fe, de la promesa de Dios. Dios le estaba pidiendo algo que aparentemente era contrario a la promesa, ¿sí o no?
Pero mire lo que Dios hace precisamente, ¿sí? Y aquel hombre se fortaleció dando gloria a Dios. Hoy no tienes empleo, dale gloria a Dios. Hoy no tienes una casa, dale gloria a Dios. Hoy estás viviendo en esta casa así como está, gloria a Dios. Hoy tienes la nevera llena de alimentos, dale gloria a Dios. Hoy estás cumpliendo años, dale gloria a Dios. ¿Sí? Hoy la situación está adversa, dale gloria a Dios. ¿Sí ves? Cuando el enemigo ve que nos fortalecemos en el gozo del Señor y a pesar de las dificultades damos gloria a Dios, le queda difícil meterse. ¿Sí ves? Le queda difícil meterse. Ahora, hay una segunda forma. Yo les dije que había 3 maneras de estar preparados, ¿sí o no? Antes de la batalla, antes de la guerra, y es fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Amén. Mire que dice allí el versículo 10 del capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero nos fortalecemos en el Señor. Ahora nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza. ¿Qué significa eso? Porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas se agotan. Nuestras fuerzas desfallecen. Nosotros nos cansamos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza? Hay unos ejercicios espirituales que nos llevan a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. La primera, la oración. La primera es la oración. Fortalecido en el Señor no viene a través de pactos, no viene a través de siembras, no viene a través de nada de eso. La fortaleza en el Señor, en primer lugar, se logra con oración. Orando. ¿Sí ve? En segundo lugar, dependiendo de Dios. ¿Sí? No de nuestras obras, ni de nuestras acciones, ni de nuestras fuerzas. Segundo, dependiendo de Dios. ¿Cómo somos fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor? Primero, buscando su presencia en oración. Segundo, dependiendo del Señor. Dependiendo de lo que Dios nos da. Dependiendo de la provisión de Dios. Por eso cuando una persona depende de los juegos de azar, es muy difícil que salga del estado de pobreza y miseria que vive. ¿Por qué? Porque precisamente está dependiendo de algo que no es Dios. Pero cuando usted depende de Dios, escúcheme bien, cuando nosotros dependemos de Dios, la provisión, la bendición está. Nunca va a faltar, porque Jehová es nuestro pastor y en él nada nos falta, dice la palabra. ¿Sí? A veces queremos tener todo, pero Dios a veces nos pone alguna falta para que dependamos de Él y vayamos ¿a dónde? A su presencia, a pedirle lo que necesitamos. ¿Sí ve? Porque si lo tuviéramos todo, a veces ni lo buscaríamos. ¿Sí ve? Entonces, una de las primeras maneras para fortalecernos en el poder de la fuerza es la oración y depender de Dios, como también de la lectura de la Biblia. Nosotros no podemos pasar el día sin leer la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios nos edifica. Ojalá leamos la palabra de Dios. Yo se acuerda que en un pasado ayuno yo les decía, por ejemplo, Efesios. Efesios tiene 6 capítulos. Usted se lo puede leer, ¿qué? En una semana. Primero léanselo en una semana, así como leérselo, un capítulo por semana, léase. Después, óigame bien, vuelva a leer Efesios, pero ya para mirar, porque ya lo leyó usted todo, ahora lo va a leer por tema. ¿Sí? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por decir algo, las riquezas del cristiano. ¿Sí? Capítulo 3, capítulo 4 y parte del capítulo 5, el andar en Cristo. Y el capítulo 6, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, es las luchas del cristiano, ¿sí o no? Leer por tema o mirar los títulos
que están en el libro de Efesios y profundizar en esas lecturas. ¿Sí ve? Ahora es fácil. ¿Sí ve? Ahora usted tiene celulares hasta con inteligencia artificial y puede pedirle, por ejemplo, Señor, explícame esta parte que no entiendo y qué significa tal cosa, y usted puede estudiar la Biblia con su propio ¿qué? Celular. Pero a veces el celular lo que nos sirve es para distraernos. Ahora bien, la lectura de la palabra de Dios nos edifica. La lectura de la palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Es la palabra de Dios. Otra forma de fortalecernos en el Señor, además de la oración, de la dependencia a Dios, de la lectura de la palabra, está el ayuno. El ayunar fortalece nuestra vida, nos da fortaleza en el poder de su fuerza. ¿Sí ve? El ayuno nos lleva a que estamos poniendo nuestra naturaleza carnal en las manos ¿de quién? Del Señor, ¿sí? Y estamos poniendo bajo autoridad nuestra naturaleza carnal. El ayuno, la comunión entre los hermanos, es otra manera de fortalecernos. ¿Dónde? En el poder de la fuerza del Señor. Amén. Entonces estamos mirando dos maneras ya, o hemos visto dos maneras ya de ser fuerte en el Señor. La primera, fortalecidos en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través del gozo del Señor, glorificando a Dios. La segunda, fortalecidos en el poder de su fuerza. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, dependiendo de Dios, leyendo la palabra de Dios, ayunando, teniendo comunión entre los hermanos, haciendo esos ejercicios espirituales que a veces muchas personas no quieren hacer, como vigilia, venir a los servicios, etc. Ahora, hay una tercera forma de ser fortalecidos en el Señor, y es vestidos de toda la armadura de Dios. La tercera forma para ser fortalecido y ser fuerte en el Señor es estar vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice claramente el versículo: para estar firmes. ¿Significa esto que recibiremos ataques? Sí, Señor. Recibiremos ataques. Y mire que dice el versículo. Dice, vestíos, versículo 11 del capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, las tres formas para estar fuertes en el Señor son: primero, fortalecidos en el Señor a través de ¿qué? Del gozo y de darle gloria a Dios en todo. Segundo, somos fuertes en el Señor cuando somos fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿Y cómo somos fortalecidos en el poder de su fuerza? A través de la oración, a través de la dependencia de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través de aún venir a la iglesia. Y en tercer lugar, somos fuertes en el Señor cuando estamos vestidos con toda la armadura de Dios, porque con ella podemos estar firmes, ¿sí?, contra las acechanzas del diablo. Significa eso que nosotros vamos a recibir ataques. La armadura de Dios nos protege. Dios nos protege a través de su armadura. Ahora, hay una pregunta: ¿de qué dependerá que ganemos en la batalla que tendremos constantemente? ¿De qué dependerá de que ganemos? ¿Ah? ¿De qué dependerá de que ganemos? ¿Ah? De estos tres puntos. ¿De qué dependerá que ganemos ante las batallas? De estos tres puntos. ¿Cuál? Tres puntos. Primero,
Fortalecidos en el Señor, ¿cómo? A través de su gozo y dándole gloria a Dios. ¿Sí ve? Segundo, fortalecidos en el poder de su fuerza, ¿a través de qué? De la oración, de la dependencia de Dios, de la lectura de la Biblia, del ayuno, aún de la asistencia a la iglesia. Y en tercer lugar, vistiéndonos de la armadura de Dios. ¿Y por qué Dios dice y habla de su armadura? Yo quisiera que María me colaborara en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pero voy a leer de nuevo el versículo 12, que estamos mientras ella busca esa porción. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿por qué dice la armadura de Dios? ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar vestidos? ¿Qué dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, en voz alta? ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire lo que está diciendo, en voz alta. Porque las armas de nuestra milicia. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas ¿en quién? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Mire que nuestras armas no son carnales. La armadura de Dios no es algo que se compra en un almacén. Las armas de nuestras milicias no son carnales. No es un revólver. No es un cuchillo. Las armas de nuestra milicia, escúcheme bien, es eso que usted tiene entre sus manos. Es una parte de esa arma, es lo que usted tiene entre sus manos. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Nuestras armas de nuestra milicia son el ayuno, la oración. ¿Qué sigue diciendo? En voz alta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta el versículo 5. Derribando argumentos. Mire. Toda altivez que se levanta. ¿Qué es lo que derriba? Argumento, altivez, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Ajá. Cautivo todo pensamiento. Coge y lleva cautivo los pensamientos que se oponen a la obediencia de Dios. ¿Sí ve? Entonces, mi amado, Dios quiere que estemos vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y cómo nos comenzamos a vestir de la armadura de Dios? Primero en oración, dependiendo de Dios, buscando su presencia, en ayuno. ¿Sí ve? Haciendo lo que hoy estamos haciendo en la presencia del Señor, aprendiendo de su palabra a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Y por qué vestirnos? Precisamente porque ahí dice la palabra de Dios que nuestras armas para esta guerra no son carnales. Hay muchos argumentos y muchas situaciones que no son quebrantadas y no salen sino con ayuno y oración, dice la Biblia. Así que nosotros tenemos un mandato, digámoslo así. Es algo imperativo en nosotros que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? A través del gozo y dándole gloria a Dios por todas las circunstancias. Segundo, fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la dependencia de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de todos estos ejercicios espirituales que practicamos. Pero todo eso también nos lleva y va junto a vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Sí ve? Recuerde que la oración es un arma. La Biblia que tiene usted, la palabra de Dios, es otra arma. Y nuestras armas, dice la Biblia allí en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando altivez,
todos aquellos pensamientos que son opuestos al Señor llegan cautivos a la presencia del Señor a través de esas armas. Amén. Entonces, precisamente, mi amado, es la invitación antes de ir a pelear. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una lucha, ¿sí o no? Nosotros tenemos una lucha contra las tinieblas. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No nos vamos a enfrentar contra personas. Y dice allí, sino contra principados, primero, contra potestades, segundo, contra los gobernadores de las tinieblas, tercero, de este siglo, contra huestes espirituales, cuarto, ¿sí ve? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí mire que ahí hay 4 cosas que nos llaman la atención en esta guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? No es contra personas. No es contra el brujo. Es contra ese espíritu de brujería que está en el brujo. ¿Sí ve? No es contra el hechicero, es contra ese espíritu de hechicería que está allí. Y mire que hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Daniel, María, búscate Daniel, capítulo 10, versículo 13. Y va buscándote Daniel 20, allí mismo en el capítulo 13. Búscate capítulo 10, verso 13. Mire que allá hay una jerarquía. ¿Por dónde comienza? Versículo 12, ¿por dónde comienza esa jerarquía? Principado, ¿sí o no? Mire que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire que es lo primero, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos lucha contra las tinieblas, contra tinieblas espirituales. Y ahí hay una jerarquía. Aparece primero ¿qué? Principado. Principado viene de primero, viene de comienzo. Y es un jefe de rango. El principado es un jefe de rango. ¿Qué dice Daniel 10:13, María? Daniel 10:13. Más el príncipe del reino de Persia. Más el príncipe del reino de Persia. Se me opuso durante 21 días. ¿Se acuerdan ustedes de la oración de Daniel y que le fue respondida inmediatamente, pero no llegaba la respuesta? Y cuando el arcángel tuvo la conversación con Daniel, le dijo, no, lo que pasa es que el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué dice el versículo 20, María? Versículo 20, para que ustedes, de ahí mismo de Daniel, capítulo 13. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 20, perdón. Sí. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Entonces, observe aquí que allá hay un principado. Es un jefe de rango. Chinú también tiene un principado. Un jefe de rango. Lastimosamente le tienen un nombre que aparece en la Biblia. Pero detrás de ese nombre, sí, no por el nombre, sino detrás de ese nombre se disfraza un principado. Y cuando es principado es un jefe de rango. ¿Sí ve? Eso habla de jerarquía. Detrás de él hay una cantidad de ¿qué? De demonios. Chinú tiene un principado. Le llaman Rafael Arcángel. Es un principado. No es que el Rafael Arcángel no sea bíblico, sí es bíblico. Pero detrás de ese nombre, recuerde que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y aún usa ese tipo de frases y palabras para esconder lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una cantidad de demonios. Principado significa jefe de rango. Ese es el jefe del rango. Pero detrás hay una cantidad de demonios. Ahora, lo segundo que dice allí el versículo es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, y sigue, ¿contra qué? Potestades.
¿Qué son las potestades? Son un grupo de mayor capacidad, con otros privilegios, alguien al cual se le ha delegado cierta influencia. Venga para acá. El diablo cogió, puso un principado sobre Chinú, y detrás de ese principado hay ¿qué? Unas potestades, es decir, hay una cantidad de demonios que tienen delegadas ciertas influencias. ¿Como cuáles? Alcoholismo, drogadicción. Mire lo que voy a decir, que no es a priori, y usted me va a dar la razón. Aquí hay un principado donde la mujer es maltratada por el marido, y algunas hasta aceptan eso, y es común encontrar el maltrato del esposo hacia la esposa. Aquí es común el adulterio y la fornicación, el marido que tiene 3 y 4 mujeres, ¿sí? Esos son demonios que han sido delegados para ejercer esa influencia sobre esta ciudad. Y cada población tiene un principado, tiene unas potestades que son demonios que generan ciertas influencias, ¿sí ve? Sobre la población. Ahora, la lucha no es contra solo eso, principados y potestades, sino que habla allí de que hay gobernadores, ¿sí ve? Las potestades son cierto dominio, cierto poder, cierta jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo, y precisamente el diablo ha puesto sobre Chinú ciertos demonios con un dominio, con un poder determinado, con una jurisdicción, es decir, aquí para generar cierto tipo de influencia. Y nosotros tenemos que entender que esa lucha es así. Entonces, cuando vayamos a orar por la ciudad, tenemos que, en primer lugar, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, atar ese principado, esas potestades que están detrás de ese principado, esos gobernadores, porque habla ya entonces de ¿qué? De gobernadores, personas que desempeñan, los gobernadores en el mundo son personas que desempeñan cierto mando en una provincia, sino acá en un departamento, ¿sí? Como en una ciudad está el alcalde, como en un departamento está el gobernador, y como en una nación está el presidente. Así también hay una jerarquía en esta lucha espiritual, ¿sí ve? Dentro de este territorio hay un principado que responde a unas potestades, y esas potestades responden a unos gobernadores, ¿sí ve? Entonces usted dése cuenta que el diablo está organizado. Y nuestra lucha es así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esta jerarquización maligna, contra esta jerarquía maligna, cuyo jefe y presidente y cabeza es ¿quién? El diablo. Eso nos muestra que el enemigo que tenemos no es todopoderoso. Él no puede estar en todo lugar. Tiene entonces unos gobernadores, tiene entonces unos principados, que son los que le comunican a él todas las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? A diferencia de Dios, que puede estar en todo lugar y en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí ve? Entonces, nuestra lucha contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nos habla, escúcheme bien, que no es una lucha aquí frente a frente, sino que es una lucha espiritual, ¿sí ve? Y que nosotros estamos llamados a dar esa lucha. El año que viene, que es el año 2026, será un año de lucha. Un año en que el enemigo vendrá a decirnos: no, esa promesa no es cierta. No se va a cumplir eso en ti. Va a aparecer como se le apareció a Abraham después de Dios decirle que iba a ser como su descendencia como las arenas del mar.
entonces Dios le pide el hijo, entonces el diablo va a estar hablando en tu cabeza diciendo, ve, Dios no te prometió esto y ahora estás así. Nuestra fortaleza está en lo que Abraham hizo. ¿Y fue qué? Darle la gloria a Dios, ¿sí? Gozarse, fortalecerse, dando la gloria a Dios. La lucha que viene para el próximo año 2026 es una lucha grande. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza y armados con toda la armadura de Dios, teniendo bien claro, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, una jerarquización espiritual maligna, pero que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No son carnales, son poderosas en Dios. Esas armas que son el ayuno, la oración, la palabra de Dios, el cumplir la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, la comunión entre los hermanos, la coinonía entre el pueblo de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Ahora, tenemos que armarnos para la batalla, ¿sí o no? Porque nadie va a una batalla sin armas. Y ya sabemos que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces, versículo 13 al 15. Manténgase firme. Mire lo que dice el versículo 13 al 15 del capítulo 6 de Efesios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 3 al 15 del capítulo 6 de Efesios. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta clase de lucha y contra quienes luchamos, ahí dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Es decir, para pararse en contra de los ataques que vendrán. Para pararse en contra de las situaciones difíciles que viviremos. Por eso es imperativo esa semana que vamos a tener de oración, hermanos, desde el día 5 hasta el día 10 de enero. Es imperativo buscar la presencia de Dios. El año que viene va a ser un año también de guerra espiritual. Ahora, ¿habrán días malos? Indica que esos días malos, con luchas, con tentaciones, con ataques. Mire lo que dice la Biblia. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Y habiendo acabado, todo está ¿qué? Firme. Significa, la palabra día significa, escúcheme bien, un lapso de tiempo. Naturalmente, un día se compone de dos fases. El día que está claro y la parte oscura, que componen 24 horas. ¿Sí ve? Entonces, nos habla de día malo, nos habla de que habrá un tiempo malo. Pero dice la Biblia que con la armadura de Dios podemos resistir ese tiempo. Con la armadura de Dios podemos resistir ese tiempo malo. Ese tiempo en que habrá luchas. Ese tiempo en que habrá tentaciones. Ese tiempo en que habrá ataques. Ese tiempo en que las cosas se tornarán grises, oscuras, como la noche. ¿Sí ve? Pero todo día tiene un ¿qué? Un amanecer. Tiene un amanecer. Y resplandecerá la luz del Evangelio de Cristo, la luz de la presencia del Señor, la luz del poder de su sangre, la luz de ser hijos de Dios. Va a amanecer después de esas tinieblas. Amén. Después de esos ataques. Y habiendo acabado todo, dice el versículo, es que todo tiene su final. Debemos estar apercibidos que el próximo año habrán ataques también, habrán luchas, habrán tentaciones, pero todo tendrá un final.
todo tendrá una salida. Para cualquier prueba o para cualquier lucha, habrá una final, habrá una salida. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que acabado todo, podamos estar ¿qué? Firmes, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el principio de la armadura. La armadura no es para colocarnos un peso. Porque ¿qué pesa orar? ¿Qué pesa leer la Biblia? ¿Qué pesa dar la palabra de Dios, predicar el Evangelio? ¿Qué pesa eso? No tiene ningún peso. Y como no tiene ningún peso, a veces las personas no lo hacen. En la tradición nosotros vemos a la gente ofreciendo manda, lo que llaman manda, sacrificio. Y son cosas que pesan. Por ejemplo, caminar pies descalzos de aquí de Chinú a la villa de San Benito. Eso pesa. Entonces la gente le gusta hacer ese tipo de sacrificio. Pero lo que Dios nos manda, que es a tener la armadura de Dios, eso no pesa. Y por eso mucha gente no lo hace. Y la invitación en esta mañana es precisamente a que lo hagamos, a que la tengamos. No solamente el pastor, no solamente los líderes de la iglesia, toda la iglesia debe tenerla. Amén. Estar firmes, estar firmes. Este es el propósito de la armadura. Pablo usa la expresión de estar firmes 3 veces. Y esto me llama la atención. En el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14. Mírenlo para que vean. En el 11 dice, vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Miren lo que dice allí. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes. Mire que Pablo usa 3 veces la palabra firme. ¿Y cómo podemos estar firmes? A través de la armadura de Dios. Y recuerde que la armadura de Dios, oración, lectura de la palabra, predicación, hacer lo que Dios manda. ¿Sí ve? No nos compliquemos con a veces expresiones teológicas o con interpretaciones teológicas. Armadura de Dios es oración en su presencia, dependencia de Dios, lectura de la palabra de Dios, hacer lo que Dios dice en la palabra, vivir conforme Dios quiere que vivamos. Eso es armadura de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a estar ¿qué? Firmes. Y el propósito no es ganar la batalla, ya que esa batalla está ganada. Recuerde que la batalla ya está ganada. La Biblia dice que Cristo ya ganó esa batalla. Entonces el propósito es estar firme. Mire que en esta pelea el propósito no es ganar la batalla. No le vamos a ganar la batalla a este principado, potestad o gobernadores de las tinieblas. Lo que sí podemos estar firmes y traer gente para que se apropien de esa firmeza. ¿Por qué? Porque esa batalla ya está ganada. Ya ellos tienen un fin. ¿Cuál será el fin del principado, de la potestad de los gobernadores de las tinieblas en Chinú? El infierno. Pero ellos no quieren irse solos, dice la Biblia. Por eso hacen todas estas influencias y aún tratan de influenciar tu mente, tu corazón, mi vida, su vida. La tratan de influenciar. ¿Para qué? Para que nos apartemos. Por eso la Biblia dice en este propósito estar ¿qué? Firmes. Ese es el propósito de la armadura de Dios. Estar firmes. Para que habiendo acabado todo estemos firmes. Y dice el versículo 13, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y ahí están las expresiones que habla la palabra de Dios. El cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, que es ir a predicar. El cinto de la verdad es hacer lo que Dios dice a través de su palabra, que es verdad. La coraza de justicia es hacer lo que Dios manda en su justicia. El yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios, que es la oración, que es la fe, ese escudo. Amén, amados. Entonces, nosotros estamos llamados precisamente a armarnos de esa forma. Y el propósito de esa armadura es estar ¿qué? Es estar firme. Ahora,
El Señor nos llama a que usemos esa armadura. Versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? ¿El escudo de qué? De la fe, no de la paz. Ahí no habla paz. Tomad el escudo de la ¿qué? De la fe. ¿Qué fue lo que hubo en Abraham? Abraham precisamente recibió la promesa del Señor de que su familia, de que su descendencia sería como ¿qué? Como las arenas del mar. Y después le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Sí ve? ¿Y en qué se fortaleció Abraham? En la fe. Y fue el escudo contra todo ataque. El escudo de la fe es importantísima. La fe es importantísimo. Esa arma. Romanos capítulo 5 verso 1 dice que somos justificados por la fe. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 7 nos dice que somos llamados a vivir una vida de ¿qué? De fe, de creerle a Dios aunque no veamos las cosas. Es fe, pues, la convicción de lo que se espera, de aquello que no se ve, pero que va a llegar. ¿Sí ve? Y Dios quiere que tengamos eso. El enemigo puede estarte diciendo, no, pues vas a pasar este fin de año sin plata, no tienes trabajo, y tú le vas a decir, no, Señor, mi provisión no es ese trabajo, mi provisión es Jehová de los ejércitos, y Dios mandará a quien tenga que mandar para que tú tengas la provisión. ¿Sí ves? Porque Dios lo hará. Dios lo hará. Amén. Amén. Ajá, no es que sea el adagio popular, sí, del cielo. Y es que del cielo nos baja, hermano. No es mentira, del cielo nos baja la bendición. Del cielo nos manda la yuca, del cielo nos manda el arroz, del cielo nos manda todo. Lo que pasa es que una persona sin Cristo no se da cuenta de eso, porque ella lo espera ver físicamente. Espiritualmente Dios te manda todo. ¿Sí ves? Amados hermanos, el escudo de la fe. Sin ella no podemos agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de ella vencemos al mundo. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Por la fe hemos vencido al mundo. Por esa fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo la que vence al mundo. ¿Está aquí, iglesia? Para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿necesitamos qué? Fe. Mire los dardos de fuego del maligno. El maligno, a través de esos principados, a través de esas potestades, a través de esos gobernadores que ha puesto sobre Chinú, en especial en este momento que estamos ubicados geográficamente, va a mandar sobre ti esos dardos. Pero es el escudo de la fe el que precisamente nos permite apagar esos dardos de fuego del maligno. Algunos escudos estaban cubiertos en la época de la guerra, de la época de Pablo, los escudos de los soldados romanos, algunos de esos escudos estaban bastante llenos de grasa. Oyó, los soldados cogían grasa animal, ¿sí? Grasa animal, y con una tela o con cualquier otra cosa, o con esponja o directamente, le cogían y a la grasa, a la parte externa del escudo le echaban grasa. Esa grasa, ¿con qué cree usted? ¿Con qué propósito? Las flechas que venían, como estaban había grasa, la grasa genera algo deslizante, el coeficiente de fricción es mínimo, ¿sí ves? La flecha salía para otro lado, ¿sí? O rebotaba, no por el poder fuerte sino que por esa parte de la grasa se iba para un costado y no llegaba. Amén. Se mojaban los escudos
antes de ir a la lucha? ¿Por qué se mojaban y se llenaban de grasa? Porque a veces el fuego, en aquel momento lanzaban dardos, ¿sí? Y los dardos iban incendiados, ¿sí? Entonces, si se mojaba, no había forma de que el fuego se pegara, y si se le ponía grasa, las flechas se iban para otro lado, ¿sí ve? Entonces, mi amado, así las flechas del enemigo, cuando está el escudo de nuestra fe, ¿sí? Allí vean, engrasadito en la oración, engrasadito ¿cómo? Buscando la presencia de Dios, engrasadito ¿cómo? Con la lectura de la palabra, engrasaditos en la presencia del Señor, dependiendo de Dios. Ese escudo de fe apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Sí ves? Ahora, si nosotros miramos, hay otro en el versículo 17. Versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Está viendo? La lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? El yelmo de la salvación. ¿Para qué sirve el yelmo? ¿O qué es el yelmo? ¿Ya? El yelmo es un casco. ¿Y el casco va dónde? ¿En los pies o en la cabeza? El yelmo de la salvación. La mente, escuche bien, la mente es el principal campo de trabajo que el diablo toma. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón, es decir, de la mente, del alma, del corazón, salen los malos ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, salen de allí. La mente, y la mente no está en los pies, la mente está en la cabeza. Y primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, nos habla de la esperanza o la seguridad de salvación, que es lo que protege nuestra mente de la duda, de los pensamientos engañosos. ¿Sí ves? Entonces nuestra mente debe estar llena precisamente de esa bendita salvación que Cristo produce en nuestra vida. ¿Sí ves? El diablo va a querer meternos en la cabeza que ya no tenemos más oportunidades, de que esa artritis me va a llevar a la silla de ruedas, o de que ese problema cardíaco va a terminar conmigo. No, yo aspiro a verme de 99 o 100 años. Sí, yo aspiro a verme viejito también, no morirme tan temprano. Yo aspiro a ver los hijos de mis nietos y a los hijos de los hijos de mis nietos. Amén. Yo no sé usted, mi amado. Y es con esa salvación nosotros tenemos para vivir bastante. Yo aprendí en estos días de alguien que decía: Señor, tú allá en el cielo no me necesitas. Tú allá en el cielo tienes ángeles, tú tienes querubines, tienes serafines que te alaban día y noche. Todos hacen tu voluntad, pero tú acá en la tierra sí me necesitas para predicar tu palabra, para hacer la obra tuya. Por eso yo quiero estar acá en la tierra. ¿Sí? Amados hermanos, es el yelmo de la salvación, el que protege nuestra mente. Es ese casco de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, el que guarda nuestra mente. Ahora, mire que allá hay otra armadura. Ahí está otra armadura. ¿Cuál es esa otra armadura que está? Perdón, ¿cuál arma? Perdón, no armadura. ¿Cuál otra arma está allí? Del yelmo de la salvación. Verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y cuál es la otra arma que está ahí? La espada del Espíritu. El Espíritu Santo siempre utilizará esa espada. ¿Y esa espada cuál es? La palabra, la Biblia. ¿Sí ves? Él es
Espíritu Santo siempre utiliza la palabra, mi amado. No hay forma que el Espíritu Santo se mueva sin que use la palabra. Él siempre utiliza la palabra. A ver, busquemos varios textos. Apocalipsis 1:16, María. Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Qué dice Apocalipsis 1:16? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada. una espada aguda de 2 filos. Y esa es la que, la palabra de Dios. Busque Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro ¿qué? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dice ¿qué? La espada. ¿Sí ve? Eso lo dice la espada. En ningún otro hay salvación. Y una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Búsquese Hebreos 4:12. Mire lo que estoy diciéndole. Apocalipsis 1:16 dice que en su boca había una espada como de 2 filos. La espada dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Hechos 4:12. Y en Hebreos 4:12 dice que esa espada es de 2 filos. ¿Qué dice allí? Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Ayúdeme. Porque La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ya el Señor está diciendo muchas cosas en su palabra, ¿sí o no? Y nos lo está diciendo. A veces nosotros no la sabemos porque no la leemos. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Sí, no hay otro camino en que podamos ser salvos. ¿Y eso lo dice quién? La palabra. La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo dice la palabra. ¿Sí ve? Y si nosotros vivimos esa palabra, ¿sí ve? Y esa seguridad y esa palabra está en nuestra mente, los dardos de fuego del maligno no podrán hacernos daño. ¿Está aquí, iglesia? ¿Sí? ¿Está aquí? Entonces, Jesús usó la palabra de Dios contra Satanás. ¿Y cuándo la usó? En el desierto, capítulo 4, versículo 1 al 11 de Mateo, cuando estuvo allí, precisamente en el desierto. El diablo lo tentó, pero Dios le respondió, el Señor Jesús le respondió ¿con qué? Con la palabra. Y nosotros ya lo sabemos, mi amado. Una buena relación con el Espíritu es leyendo la palabra de Dios. Escúcheme bien, queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Llénense de la palabra. El Espíritu no va a usar sino la palabra. Les repito, el Espíritu Santo siempre utiliza la palabra de Dios. Y si nos llenamos de la palabra, estamos llenándonos del Espíritu. La lectura diaria de la Biblia. Leer la palabra de Dios. Tomar un tiempo para estudiar la Biblia. No tener relación con el Espíritu es igual o similar a no leer la palabra, a no leer la Biblia. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, leamos la Biblia, estudiamos la Biblia. Y eso nos hace fuertes en el Señor. Y no leer la Biblia nos hace vulnerables ante el enemigo. No estudiar la palabra de Dios nos hace vulnerables ante el enemigo. Pero si nos fortalecemos leyendo la palabra, recuerde que es una de las formas de la armadura de Dios. Los dardos de fuego del maligno no podrán hacernos daño. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 10:10?
La función del diablo. Ahí está la función del diablo. Juan 10:10. Ahí habla precisamente de la función del diablo. El diablo no vino sino que. Ahí dice, léalo. ¿Qué dice Juan 10:10? Léalo, hermana Juana. ¿Qué dice? Y el ladrón no vino. No viene. Sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo en el año que viene va a seguir cumpliendo su función. ¿Y cuál es su función? Matar, hurtar, destruir. Él va a buscar la forma de quitarte la bendición, de robarte la bendición, de destruirte. Y comienza en la mente. ¿Está aquí, iglesia? ¿Está aquí, congregación? Gloria a Dios. Ore sin cesar. Capítulo 6, versículo 18 y al versículo 20. Mire lo que dice. Orando ¿qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ore sin cesar. Y no estoy hablando de esa expresión que Pablo habló a los tesalonicenses, ¿sí? Orar sin cesar. Oren en el Espíritu, versículo 18. Sí, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí ve? Con toda oración y súplica. Y dice, velando con ello, en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. No solamente orar por nosotros, sino por la congregación. Amén. La pregunta es, ¿cómo hay que orar? Primero, en todo tiempo, ¿sí o no? Primero a los Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a mirarlo y a responderlo a la luz de la Biblia. Búsquese rapidito Hechos 12:5. María. Hechos 12:5. ¿Qué significa orar sin cesar? No se me duerma, hermano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pedro estaba dónde? En la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Está oyendo? El hermano estaba pasando una dificultad, sin embargo la iglesia estaba ¿qué? Orando. La iglesia estaba orando. Y es que nosotros no podemos no podemos estar quietos sabiendo que un hermano está pasando una necesidad y nosotros, ay, ¿será que oramos o será que no oramos? ¿Ah? No cometamos el error de decirle a un hermano, vamos a orar por ti, no ore por él. Porque eso es una mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. ¿Qué significa orar sin cesar? Romanos 1:9, María. Romanos 1:9. Romanos 1:9. Cuando tenemos necesidad. Porque testigo me es Dios. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Oiga, que sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. Usted no puede ser un yo-yo en la oración. También tenemos que incluir en la oración esa oración intercesora por los demás. ¿Sí ve? Hago mención por ustedes en mis oraciones. ¿Y qué es orar sin cesar? Primero a los Tesalonicenses capítulo 1, María, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Orar sin cesar es que
con toda oración, adoración, oración ferviente, estoy haciendo mención de mí y de mis hermanos. ¿Qué dice primera a los Tesalonicenses 1:3, María? Alguien que me ayude. Acordándonos sin cesar. Acordándonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acordándonos sin cesar. Acordándonos. Del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe. Está viendo. Del trabajo de nuestra amor y de nuestra Mi amado, esperanza en nuestro orar sin cesar no por mí solamente, sino por las necesidades de mis hermanos. En toda oración y súplica, delante de Dios, haciendo mención de ellos. En el Espíritu, ¿qué significa? Que debemos ser dirigidos por Él. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, dice el texto. El Espíritu nos ayuda en manera de tal manera que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros a veces pedimos y pedimos y pedimos y no pedimos como conviene, hermano. Sin embargo, allí Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la oración, pidámosle la ayuda al Espíritu. Señor, yo no sé pedir como conviene, pero tú, Espíritu Santo, que moras en mí, porque eso dice la Biblia, sino que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Tú que moras en mí, intercede por mí y por mis hermanos con esos gemidos indecibles que yo no puedo pronunciar, pero que tú sí lo puedes hacer, Señor. Creyendo en la intercesión del Espíritu por nosotros y por nuestros hermanos. Amén. Por todos los santos. ¿Quiénes son? Todos los que profesamos la fe en Cristo. Es decir, usted no pierde el tiempo cuando le dice al Señor: Señor, pongo delante de ti a todos los pastores de las iglesias de sana doctrina de aquí de la ciudad de Chino. A todos los que predican el Evangelio, Señor, dales de nuevo, dale unción, dale poder. Es a todos los santos. Amén, amado. Y orar por valor. Porque allí precisamente en el versículo 19 y 20 del capítulo 6, Pablo habla que con denuedo, es decir, con valor, con valentía, se dé el Evangelio. Mi amado, esto va a ser también necesario para el 2026. ¿Está aquí, iglesia? Va a ser necesario para el 2026. La oración cumple su papel en la proclamación del Evangelio. Yo no estoy satisfecho con lo que estamos ya aquí. Yo creo que podemos ser más. Y que usted y yo podemos ser parte en este crecimiento. Amén. Usted también está llamado a invitar, a darle la palabra a otro y a traerlo al Evangelio de Jesucristo. Si una vez usted propóngase por lo menos ganarse 2 para Cristo o 1 para Cristo. Imagínese, si somos 20, por decir algo, y usted se propone ganarse 1 para Cristo, ya no seremos 20, seremos 40. Y si nos proponemos ganarnos 2 para Cristo, ya no seremos 20, seremos 60. Pero es cada uno, mi amado, no el pastor solamente. No va a ser el evangelista que venga. Es la oración, escúcheme bien, la oración en ese propósito. Señor, si tú has de traer al hermano fulano, tráelo, pero que esa palabra haga efecto, que haya convertido genuino. Ore así por la iglesia, mi amado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Señor, suelta las almas para que vengan a Cristo en este lugar. Amén. ¿Sí? No va a ser dividiendo la iglesia que el evangelio va a crecer. No va a ser trayéndose los hermanos de las otras congregaciones que la iglesia crece. Es así, pariendo ovejas. Pariendo ovejas. ¿Está aquí? Por eso oremos por los misioneros. Oremos por los pastores. Oremos por los evangelistas. Oremos por cada ministerio. Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, dice en Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. ¿Y cómo va a venir el reino de Dios? A través de la predicación de la palabra en el corazón de las personas. Y usted y yo estamos llamados a
a que oremos por ese denuedo. Amén. Que aquí se levante personas. Me llamó la atención ayer el compromiso de este joven en la oración. Ojalá no sea de palabras, sino de hecho también en todos. ¿Sí? Porque de esa manera vamos a estar dispuestos a llevar el evangelio a otros, a ganar a otros para Cristo. Oremos por valor, por denuedo, por poder, para que haya señales. Si Dios tiene que usar al que tenga que usar, que lo use, pero que haya señales y milagros. Amén. Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel, ¿verdad? Estaba preso. Porque dice allí, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que a pesar de las circunstancias que estemos, hablemos la palabra. Pablo estaba preso, estaba en la cárcel, y aún así quería valor para predicar. Ore para que Dios le dé valor para predicar en todo lugar y en todo momento. ¿Sí ve? Ore para que Dios le dé ese valor de dar la palabra a otros sin que usted sienta temor a lo que le van a decir. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Oremos, hermano. Amén. Amado Dios y Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo, porque tú eres Dios bueno, maravilloso, Señor. Padre, en este momento queremos fortalecernos, Señor, en ti, oh Dios de la gloria. Oh Dios, amado Dios de todo poder, queremos ser fortalecidos en el Señor. Oh Dios, danos gozo, alegría, Señor, que en todo momento te glorifiquemos, te demos gloria a ti, Padre. Abraham se fortaleció dándote gloria a ti, Padre amado, y que en todo momento, sea momento de escasez, sea momento de bendición, en cualquier momento siempre te demos gloria a ti, Padre. Ayúdanos a ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, a través de la oración, a través de la dependencia de ti, oh Dios amado, a través de la lectura de la palabra, del ayuno, de la oración, de la búsqueda, oh Dios de la gloria. Señor, ayúdanos a estar vestidos todo el tiempo con la armadura de Dios, oh Señor mío, porque tu propósito con esto es que estemos firmes, Padre. El año 2026 se aproxima y también será un tiempo de lucha, oh Dios, pero sabemos que nuestra guerra ya está ganada, Señor, y nuestra lucha no es contra principados, potestad, no es contra carne, sino contra principados, potestades, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, Padre. Ayúdanos a ser fuertes en esta batalla. Ayúdanos a ser fuertes contra las acechanzas del enemigo. Oh Dios, ayúdanos, Señor mío, a ser fortalecidos en ti, Padre. Oh Dios, sabemos que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas vendrán a atacar nuestra fe. Por eso queremos, Señor mío, que fortalezcan nuestra fe, Padre. Que nuestra fe sea tan grande como un grano de mostaza. Oh Dios de la gloria, Señor mío, que tengamos esa fe, Padre, para poder decirle a los problemas, a los montes, échese a la mar y se echen en el nombre poderoso de Jesús, en el